Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a miércoles 8 de enero y bueno, por compensación de todos estos vídeos que no he podido hacer durante el fin de año y las navidades, vamos a hacer este vídeo también en abierto y luego ya a partir del lunes seguiremos con la rutina normal. Hoy os traigo un montón de acciones que nos han pedido los miembros del canal, como es Gentex para José Javi, Warner, que es Warner Bros, para Sergio Guijarro, Iberdrola para Mónica López, Heineken para Metano IA, Leaf y Sales Force para Cristóbal. Y además, pues vamos a ver qué está pasando en IAG, que no deja de subir y subir. Bueno, pues vamos a empezar ya. Vamos a poner esto por aquí, ahí está, y empezamos con Gentex. Vamos a los fundamentales, que es lo primero que tenemos que hacer. Voy a resetear el gráfico, que si no, no se ve correctamente. Ahí está. Bueno, empresa de 6.300 millones de dólares con un dividendo del 1,7, un PER prácticamente 15, lo actualizamos anual y vemos PER 17, PER 24, PER 23, PER 20, PER 17. Significa que tenemos un PER ligeramente por debajo del mínimo de los últimos 5 años, no de la media, del mínimo, con lo cual está ligeramente barata, bastante bien. En cuanto a la deuda, caja y flujo de caja, vemos que es una empresa totalmente solvente y fantástica. Se podría endeudar bastante más porque no tiene absolutamente ninguna deuda. Tenemos un free cash flow de 357 millones con una caja de 226. Y es que solo hay que ver, bueno, por los resultados trimestrales, ¿verdad? Estamos viendo un crecimiento lineal en cuanto a los ingresos totales, márgenes bastante aceptables y aún encima han crecido ligeramente. Fijaros que en beneficio neto 427 millones en los últimos 12 meses. Vale, pero esto es significativo. Pues mira, os cogéis los 4 primeros trimestres que corresponden al último del 2022 y los 3 primeros del 2023. Aquí, por ejemplo, y estos serían 210, 305, 390 millones. Vamos por 427 de beneficio, con lo cual está creciendo a prácticamente pues un 10% cada año y medio aproximadamente, lo cual está muy, pero que muy bien. De ahí se comprende todo este gráfico alcista que tenemos aquí, ya desde hace bastante tiempo, donde se redujo bastante por la pandemia, tuvo ese crecimiento en el 2021 y 2022, retrocede muchísimo, incluso fijaros por debajo de valores del crecimiento después de la pandemia por octubre del 2020 y vuelve otra vez a crecer muy bien, superando los máximos anteriores y ahora ha retrocedido muchísimo. ¿Cómo se explica que haya perdido el 38.2 de Fibonacci? Bueno, pues son cosas que pasan en bolsa. Ya sabéis que la bolsa no tiene que ir acoplada los resultados, los fundamentales, con lo que está pasando en el técnico. No tiene por qué ir acoplado. Pero eso sí, al final responderá como digan los fundamentales. Es muy difícil que una empresa esté mucho tiempo devaluada teniendo buenos fundamentales. Y esta los tiene, ¿vale? Esta los tiene y encima están creciendo. Con lo cual tiene que responder con fuerza. Fijaros que el PER dijimos que no estaba cara, estaba barata con respecto a los últimos 5 años. Y ahora corrige con fuerza. ¿Dónde le parará? Pues puede ser que en el siguiente nivel de Fibonacci, 26 dólares, se quede en una zona intermedia, como hemos visto en muchas ocasiones, en la zona de los 27 dólares aproximadamente, o vuelva a esta zona de soporte antigua que está en torno a los 25,22. Es bastante posible que vuelva ahí y los toque. Cualquier entrada en esta zona, ahora ya estaría un precio barato, pero cualquier entrada en esta zona a futuro es una entrada bastante buena. Vamos ahora con la Warner Bros, donde bueno, vemos el gráfico que es horriblemente feo, donde siempre os hablo de estos subidas verticales, ¿no? Que muchos pues habréis visto en el canal y habréis dicho, oiga, pues a veces se cumple. Sí, a veces se cumple. Es decir, tenemos un proceso especulativo brutal, proceso especulativo a lo bestia, y luego, pues oye, pues tenemos una bajada a lo bestia. Y si te pilla en el medio, pues has metido la pata hasta el fondo. Bien, ¿por qué ha bajado tantísimo y estamos en una zona de bajada tan fuerte de precios? Porque los fundamentales de Warner Bros. Son horribles. Vamos a resetear el gráfico, siempre me pasa lo mismo. Reseteo gráfico. Venimos aquí, aquí. Y para Sergio Guijarro, fíjate lo que estamos viendo. Se pierden 1.000 millones. Se pierden 1.200 millones, se pierden 400 millones, se pierden 400 millones, se pierden 1.000 millones,
Se pierden 10.000 millones y ha ganado 135. Lo cual ya deja muchísimo que desear. Mucho que desear. No podemos meter dinero en la Warner Bros. Esta es una máquina de perder y perder dinero. Con lo cual este gráfico es totalmente justificado. Lo que no es justificado es esta inflada de precios artificial tan a lo bestia. Pero esto sí es muy justificado. Ha tenido una respuesta muy importante atravesando la media de 200 sesiones por haber vuelto a ganancias después de tantísimo tiempo, y esto pues no es significativo. Yo directamente Warner Bros. No metería ni un euro, ni siquiera como si fuese una apuesta en el casino. Voy a meterle 2.000 euros a ver qué es lo que pasa, a ver si sube. No, yo ni la tocaría. No me da absolutamente ninguna confianza, Warner Bros. Con tantas pérdidas abultadas y demás, en cualquier momento puede haber algún problemilla, una ampliación de capital, lo que sea que nos pueda llevar absolutamente a la ruina. Así que de Warner Bros. Yo no diría nada bueno. Nada bueno, ¿vale? El único cambio es volver a ganancias después de tanto tiempo, pero no es significativo, no es para nada algo aprovechable. Yo directamente de Warner Bros. No tocaría absolutamente nada. Se lo digo a Sergio Guijarro porque me parece pues que los fundamentales ni siquiera merecen una pena decir, oye, es que podría subir hasta cierto nivel. No hay por dónde cogerla. Es mejor no tocar. Ya se hundirá, y si volvemos a beneficios, imaginamos que el siguiente trimestre son 200 millones de beneficio, bueno, pues entonces ya veremos lo que hacemos. Pero tendría que darse por lo menos 4 trimestres con beneficio para poder fiarnos. Y entonces ya el precio pues estaría ciertamente descontado. Con lo cual Warner Bros. Es mejor no tocar. Iberdrola, para nuestra amiga Mónica López, que dice que compró Iberdrola a 8 euros y que teme que con Trump, bueno, pues a Iberdrola no le vaya bien. Bueno, pues tienes tu parte de razón. Es cierto que con Trump, que ya las está liando muy gordas, no sé si habéis visto las noticias, pero es una cosa tremenda este señor, ¿eh? Y yo creo que está vendiendo con más fuerza y con más cara que en el 2017, que ya es mucho decir. Bueno, pues sí es cierto que hay que tener mucho cuidado con Trump e Iberdrola. Acordaos que esta empresa española invierte muchísimo dinero en tecnología renovable y por lo tanto, bueno, pues ya sabéis que el Trump va por las renovables sí o sí. De todas formas, no me daría mucho miedo teniendo en cuenta que los fundamentales de Iberdrola, pues oye, la ha llevado al 138.2, está triangulando, es muy pronto para dibujar todo esto, pero está triangulando de forma simétrica en la zona del 138.2 para seguramente atacar el 161.8, que son 14,75. ¿Dónde tendría yo mucho miedo con Iberdrola? En el momento que se pierda la media de 200 sesiones, en esta zona de aquí, de los 12 euros. Si nos deja una estructura bajista con un toque a la media de 200 sesiones, en el siguiente rebote yo vendería, ¿vale? Vendería pues en la zona de los 13, 15. Pero por ahora lo que está haciendo, desde mi punto de vista, es una triangulación simétrica para luego ir a atacar los 14,75. Tiene fundamentales de sobra, aunque flojearon bastante, lógicamente. Pero aquí, bueno, pues los informes vemos que ha habido una gran caída desde 2021, pero vemos cómo han subido los ingresos, bache, y volvemos a recuperar con unos márgenes aceptables, con un PER 12,72, perdón, 12,77, donde tenemos un histórico PER de 17,7, 21, 17, 16,80, 15,94. Tenemos ahora, después de esta gran subida, un PER 12,77, es decir, está bastante barata, y estamos en la zona del 138.2. Luego fijaros también que la deuda es una de las partes que no me gustan. Junto con la caja es una empresa muy endeudada, como todas del sector. Imaginaos Solaria, por ejemplo, no está dentro de esta liga Solaria, pero imaginaos la deuda de Solaria comparada con esto. Así que Iberdrola para mí no ha llegado a ningún punto en el cual yo deba tener miedo para ver un ataque bajista. Por ahora no. Yo me esperaría a ver si se rompe esta triangulación simétrica y ataca a los 14,76. Por debajo, miedo me da si pierde los 12,25, los 12,15 euros por acción. Si pierde esta zona, entonces sí ya me daría mucho miedo. Pero por ahora, Trump, con la bocaza que tiene, no le está haciendo mucha pupa a Iberdrola. Digo lo de Trump porque ya llevo avisando hace tiempo que me parece increíble que haya ganado este personaje. Ya es la segunda vez que gana. Pero fijaros, lo primero que ha hecho es atacar a Panamá, diciendo que es que le están cobrando unos peajes muy caros a los barcos americanos. Le están cobrando los precios a lo mismo que los barcos de los demás países.
Bueno, pues él no, él va de señor y dice que en Estados Unidos las cosas tienen que ser gratis para ellos, porque como son los dueños del mundo, todo tiene que ser gratis. Le quiere quitar el canal de Panamá a Panamá. Es un ataque directo a un país. Le quiere cambiar el nombre de Golfo de México, le quiere cambiar y poner el nombre de Golfo de América, porque tiene el nombre de América, de México. Habla de los cárteles de México como si él no viviese en un país tremendamente violento, que además es el país que más droga se consume y por lo tanto tiene que haber cárceles para distribuir tantísima cantidad de drogas. No creo yo que las vendan en los colegios las profesoras. Digo yo que la droga la conseguirán en algún sitio y por lo tanto tiene que haber unas redes organizadas que, bueno, pues no salen nunca en la tele. ¿Por qué? Porque son el mejor país del mundo, pero tienen más delincuencia que nunca. Tiene un ratio de pobreza enorme, unas 10 veces más que en España, para que os hagáis un caso, para que os hagáis una idea, ¿no? Aquí tenemos aproximadamente un mendigo por cada 10.000 personas, allí tienen un mendigo por cada 1.000, para que os hagáis una idea. Después se mete con Canadá. Canadá, si quieres seguridad te tienes que unir a Estados Unidos. Perdona, uno de los países más violentos del mundo, donde más armas hay y asesinatos, que simplemente por tener la piel un poquito más morena, pues ya prácticamente te pueden pegar un tiro y luego preguntarte qué es que hacías en la calle. ¿Le vas a decir a Canadá, uno de los países más seguros del mundo, que si quiere seguridad se tiene que unir a Estados Unidos? Y ahora va a por Groenlandia. Que Groenlandia, que la quiere comprar. Como si la gente de Groenlandia no tuviese nada que opinar, ¿verdad? Bueno, esto es terrible. Pero bueno, es los primeros matices, ¿no? Los primeros matices, tiquití, ya empezamos a molestar a todo el planeta. Empezando por Europa, que ya ha amenazado con aranceles, si no le entrega Groenlandia. Tú fíjate qué cabeza tiene este señor. Bueno, si has llegado hasta aquí y te gusta lo que has visto, oye, te invito a que le des un like, te suscribas al canal y si quieres activa la campanita para que te llegue la notificación de los siguientes vídeos. Seguimos con Heineken. ¿Qué nos lo pide Heineken? Nos lo pide nuestro amigo Metanoia, que bueno, pues ya veis el gráfico, está un poco chungo. Voy a resetear, ahí lo tenemos, reseteate. Fijaros el gráfico como desde el 2020 toca mínimos, recupera muy bien, llega a la zona de máximos en el final del 2021, principio del 2020, con esta forma de M. Se cumple muy bien la estructura bajista de este doble techo en forma de M, muy muy fiable. Luego vuelve a recuperar máximos en la zona de los 103 euros por acción, corrige hasta el 38.2 y no es capaz de superar la zona del 23.6 de Fibonacci para volver a hundirse hasta el 100%. ¡Wow! Esto es un movimiento muy, pero que muy bajista. Vamos a ver los fundamentales. Bueno, pues 38.000 millones de euros, 2,53 de dividendo, PER 37 con esa tremenda caída, PER 37 con esa tremenda caída. Y vemos que solo tiene PER en el 2019, que tenemos un PER 25, y luego 2021 PER 17, PER 19, PER 22. Con lo cual, ahora mismo, después de esa tremenda caída, tiene un PER de locura. Un PER de locura. Muy, muy alto, con lo cual le estaba diciendo que es una empresa muy, muy cara. Y aún encima nos está hablando que en el resumen de dividendo, ese dividendo que está pagando se come prácticamente el 100%, en este caso el 93% del dividendo. Es un esfuerzo terrible y lógicamente no va a ser sostenible por mucho tiempo. Vemos la deuda, la ponemos en anual y vemos que la deuda se dispara en el 2023 y es una deuda muy elevada con respecto a la caja y al free cash flow, con lo cual es una empresa muy endeudada. Nos vamos a los informes, por desgracia solo tenemos informes desde el 2000 semestrales del 2022, donde vemos que los ingresos crecían hasta el 2023 y empezó la primera mitad del 2024 con unos ingresos algo inferiores al 2023 y unos márgenes muy muy pobres, con una pérdida de 95 millones, cuando estábamos acostumbrados aproximadamente a ganar 1.100, 1.300 millones de euros cada semestre. Si ponemos los resultados anuales, vemos que efectivamente los ingresos han crecido durante el 2022 y el 2023 y los márgenes, bueno, pues durante el 21, 22 y 23 eran bastante aceptables. ¿Qué ha pasado ahora en el 2024? Que ha flojeado muchísimo los resultados y por lo tanto el PER se nos dispara. De ahí esa caída tan tremenda. Fijaros que estamos a niveles de la pandemia. Por ahora es un no tocar. No tenemos ningún tipo de respuesta ni por fundamental ni por técnico que nos haga pensar que esto va a cambiar de
de dirección, pero bueno, estamos hablando de unos precios bastante bajitos para esta empresa. Y sigo diciendo lo mismo, está cara por PER, pero el PER ha sido modificado por unas pérdidas abultadas en el primer semestre del 2024 y luego por unos fundamentales de mediados de 2024 no tan buenos como en los anteriores años. Con lo cual hay que mantenerse a la espera con Heineken. Va a dar precios de entrada seguramente y ya veremos dónde termina. Lo más normal es que vaya a cerrar gaps antiguos, y estoy hablando de esta zona de aquí, Esta es una zona curiosa. Estamos hablando que hay gaps en la zona de los 64 euros por acción. Aquí tenemos otro gap en la zona 61,8 y probablemente haya micro gaps en la zona de los 60 euros por acción, ¿vale? Esas son las zonas que habría que vigilar. Es decir, desde los 64, más o menos desde aquí, desde los 64 hasta los 60 euros por acción. Todavía le queda bastante caída. Y estamos bastante lejitos, por desgracia, de los resultados anuales 2024. Hasta el 12 de febrero no sabremos nada y por lo tanto es bastante posible que visitemos la zona, como poco, la zona de los 64 euros por acción. Ojalá rebote en esta zona, pero tiene muy mala pinta, ¿vale? Lo vemos aquí, donde nos ha dejado una estructura de mínimos y máximos decrecientes, con una apertura en abanico de las medias, y esto significa pues que es muy bajista. Vamos ahora con esta acción, permitidme que resete. Ahí está, Colonial Basel Industries Leaf para nuestro amigo Cristóbal, donde lo primero que vamos a hacer es ver los fundamentales. Aquí he pinchado, que no quería pinchar ahí, aquí. Bueno, 24.000 millones de euros con un 7,25 de dividendo, un PER 11,25 y en anual tenemos PER 10, PER 21, PER 5, PER 7, PER 14, con lo cual estamos prácticamente en el tercio inferior. Si descontamos el 2020, este PER 21, bueno, pues estaríamos más o menos por encima de la media, ¿vale? Estaríamos dentro de márgenes, pero por encima de la media. Teniendo en cuenta el PER del 2020, pues estamos en el tercio inferior. Con lo cual no podemos decir que está barata, ni mucho menos. Está a precios lógicos. Esfuerzo por dividendo, que también es bastante curioso. Y una deuda que va decreciendo poquito a poco, y una caja y un free cash flow que se mantienen más o menos constante en el 2023. Nos faltan los datos de 2024, lógicamente, pero no es una empresa endeudada, porque tenemos una caja y un free cash flow que se cubriría antes de los 3 años, con lo cual estaría muy bien. Informes, pues vemos unos ingresos prácticamente planos y unos márgenes pequeños, pero positivos, todos positivos, con lo cual está bien, bastante bien. Los márgenes, lógicamente, son muy pequeños. Aún así, estamos ganando 2.150 millones de euros en TTM anuales, con lo cual está muy bien. Si nos fijamos en los 4, estamos en trimestral, sí. Si nos fijamos en los últimos 4 trimestres más antiguos, sumaríamos 700.000, 1.450, 1.000, 2.000 y poquito, 2.352. Es decir, ahora mismo ganamos menos que hace 7 trimestres anualmente, Ganamos ligeramente un 15% menos que hace 7 trimestres, con lo cual eso es una pega a poner en esta empresa. Fijaros el rendimiento que ha tenido. No tiene mal los fundamentales, lógicamente se gana menos que hace 7 trimestres, pero bueno, no es una pega suficiente como para decir que tiene que ser puramente bajista. Fijaros en lo que tenemos aquí, es un gráfico desde 2020, donde, bueno, pues tenemos el gráfico que de estabilización del precio ya por mediados del 2020, ascenso en doble M, ya lo veis en doble pico, luego tenemos una corrección profunda hasta el 50%, vuelve a tocar aquí máximos, vuelve a corregir profundo y ha perdido ya el 61,8 de Fibonacci. Ojo al dato, 61,8 de Fibonacci. Ha dormido por abajo muchas velas y por lo tanto el 50% está prácticamente asegurado. Los 68 euros por acción. Está prácticamente asegurado, ¿vale? Así que cuidadín con esto. Apertura en forma de abanico, y esto nos quiere decir que es bajista, bastante bajista. Con lo cual, si no aguanta el 50% de Fibonacci, es bastante probable que se vea el 38,2. Estamos hablando prácticamente de los 60 euros por acción. Son precios buenos de compra para esta empresa. De hecho, es tan bajista en esta zona
que si yo tuviese que entrar en ella no compraría en el 50% de Fibonacci, me esperaría unas cuantas semanas a ver qué es lo que hace el precio, y cuando baje, si baja hasta 38,2, es decir, los 60 euros por acción, ahí es donde ya me metería de cabeza. A partir de aquí, con pequeñas entradas de capital para mantener la posición a largo durante varios trimestres. ¿Por qué? Porque tenemos un PER donde, bueno, no ha variado muchísimo los ingresos, tampoco ha variado muchísimo el beneficio, y por lo tanto el PER que tenemos es un PER bastante real y nos está diciendo que estamos entre el tercio inferior y la mitad, es decir, a un precio justo después de esta tremenda caída. Por lo tanto, la empresa no está barata. Si llega hasta el 50%, seguirá sin estar barata. Si llega hasta el 60%, ahí empezamos ya a meternos en un PER más lógico. Y por lo tanto es a partir de esa zona donde deberíamos empezar a incorporarnos a esta empresa. Pero siempre, lógicamente, es mirando los resultados fundamentales. Lógicamente tiene un dividendo muy alto y le está costando mucho pagarlo. No tanto como en los casos que hemos visto anteriormente, pero le está costando pagarlo. Y por lo tanto, también hay que vigilarlo. No vaya a ser que nos sorprenda dentro con alguna noticia de reducción de dividendo, o cancelación de dividendo, o congelación de dividendo, o algo parecido, que nos llevaría a precios muy muy bajos. Si esa noticia se diese en un momento determinado, podríamos ver caídas incluso hasta esta zona de aquí, de los 35 o 40 euros por acción, sin ningún problema. Y aquí ya sí estaría muy, pero que muy barata. Con lo cual, para nuestro amigo Cristóbal, yo si tuviese que incorporarme a esta empresa, esperaría esta zona de aquí, la de los 60 euros por acción, ¿vale? Tampoco hay que entrar a los 60 justos. No seamos tan pejigueros y meticulosos ahí, tiene que ser a los 60, no. Si vemos que hay una reacción positiva en la zona de los 63 euros, pues meter un pequeño paquete. Si toca los 60, otro pequeño paquete. Si toca la zona de los 55, otro pequeño paquete. Y así vamos incorporando pequeñas cantidades de acciones hasta sumar una buena cantidad en la zona de los 60 euros para abajo. También Cristóbal nos pide esta empresa, Salesforce, donde, bueno, pues tiene un problemilla. Salesforce, permitidme que resete el gráfico para que lo veáis. Ahí está, tenemos aquí nuestro Fibonacci desde el 2020. Luego toca máximos, pierde el 100%, fijaros que ruptura incluso del 100% del Fibonacci. Vuelve a tocar máximos, corrige y fijaros, pierde el 61,8 de Fibonacci, se va por el 50 y después no llega al 38,2 de Fibonacci. Rebota muy bien desde ese punto, con bastante fuerza, y casi va a por el 138,2 de Fibonacci. Bien, vamos a ver los fundamentales lo primero y ahora os explico esta línea negra, donde es una empresa de 311.000 millones de dólares, un dividendo de 0,49, o sea, prácticamente nada. Tenemos un PER 54, donde el histórico de PER es 1230, este descartado ya del tirón. 51, 157, 805, este descartado también, y 66. Como veis, es una empresa que se paga muy, pero que muy cara. 54,38 es el PER más barato de los últimos 5 años. El más barato de los últimos 5 años. Y, bueno, por desgracia, sigue siendo un PER elevadísimo. Es un PER que es muy, muy elevado. Estamos hablando de una empresa americana y allí se pagan las empresas muy caras. Como veis, la deuda aquí ha subido mucho durante el 2021, pero se ha corregido bastante bien durante el 2023, pero tiene caja y free cash flow de sobra para considerarse una empresa que no está endeudada ni muchísimo menos. Vamos a los informes y vemos que, bueno, pues tiene unos ingresos que van creciendo linealmente, donde prácticamente se ha batido el récord en el último trimestre, en el tercer trimestre de 2024, con unos márgenes aceptables que han ido mejorando trimestre a trimestre. Con lo cual es lógico que se pague muy cara esta empresa, igual que se paga Nvidia muy cara o la que sea. Pero estamos hablando de un beneficio de 6.000 millones. Fijaros, un beneficio casi de 6.000 millones de dólares. Con lo cual es lógico ver este gráfico tan alcista desde hace muchísimo tiempo. El problema es que si nosotros tenemos aquí el 2020, lógicamente, si nosotros ya trazamos desde el 2011-2010, vemos una tendencia alcista, entonces ya sí tenemos que poner obligatoriamente el gráfico en semilogaritmo. Fijaros que lo que os digo siempre, el gráfico semilogarítmico varía el precio en función del tiempo que ha pasado con la altura de las velas. No es lo mismo crecer $1
hace 15 años que crecer $1 ahora. No es lo mismo crecer $1 cuando tu empresa vale $1 que crecer $1 cuando tus acciones valen, tu empresa no, quería decir la acción, cuando tus acciones valen $100. No es lo mismo, ¿verdad? Necesitamos una escala semilogarítmica. Fijaros que a partir del 2011 tenemos una tendencia prácticamente lineal, con pequeños toques esta línea de tendencia, donde toca máximos en la zona de noviembre del 2021 y se derrumba por debajo de esa línea, vuelve a atacar esa línea de tendencia, le cuesta, vuelve hacia abajo, la gana, vuelve hacia abajo y la vuelve a ganar. Bien, esto no es el mejor escenario, lógicamente, pero no es feo. Tenemos aquí, bueno, pues una figura simétrica con respecto a la anterior, con lo cual es bastante bonita. Lo que tenemos que ver aquí es que tenemos una acción muy alcista que se vende muy cara, muy cara, y que en semilogarítmico ha perdido ya desde hace un par de años la tendencia alcista clara. Con lo cual ahora mismo podríamos decir que podría haber agotamiento de la tendencia. Para que no ocurra ese agotamiento de la tendencia, tiene que mantener los fundamentales como hasta ahora. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a esto. Tiene que seguir en esta línea de tendencia con crecimiento de ingresos y mejora de márgenes, ¿vale? No nos podemos permitir que haya 2 trimestres consecutivos con una bajada en los ingresos. No se la puede permitir porque la estamos pagando muy cara. Es algo que le puede pasar a Nvidia. Nvidia, en el momento que flojee el primer trimestre, habrá una caída con una recuperación del precio, pero en el segundo trimestre que flojee habrá un desplome de las acciones brutal de Nvidia. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a tener unos fundamentales muy buenos donde se baten récord trimestre a trimestre, igual que por ejemplo Inditex. Pues a esta empresa le pasa exactamente lo mismo. Tenemos una empresa que ingresaba 8.000 millones de dólares, luego 8.600, 8.700, 9.000, 9.200, 9.300, 9.400. Excepto en un pequeño bache aquí, ha ido manteniendo el récord trimestre a trimestre. Y lo mismo con los beneficios, tenía unos márgenes bastante aceptables. En el momento que flojee 2 trimestres consecutivos, esta estructura de aquí, que ya nos está indicando ciertas debilidades, podría desplomarse. Y cuando hablo de desplomarme, me refiero a volver a visitar la zona del 100% de Fibonacci, es decir, $132 por acción, y como mínimo el 23.6, que serían 175, 173 dólares por acción. Ese es el problema de esta acción. No puede flojear. El que invierta aquí a estos precios o incluso más abajo en la zona de los 230, 250 dólares, tiene que estar muy pendiente de los fundamentales. Fijaros, en la línea de tendencia ya nos ha marcado esas debilidades, es decir, el mercado nos está diciendo, oye, no podemos mantener esta estructura mientras no haya una mejora constante de los fundamentales, porque sí es cierto que estamos viendo que los ingresos que iban subiendo, de repente siguen subiendo, pero con otra línea de tendencia de 100 millones en 100 millones, y el beneficio más o menos se queda en torno a 1.400, 1.500 millones. Paso el gráfico otra vez a lineal, permitidmelo aquí, porque si no me va a desbaratar todos los demás gráficos en cuanto se resete. Ahí está. Como veis, el Fibonacci nos marcaba estas zonas de aquí, los 175, 177 dólares por acción y un mínimo en la zona de los 135, ¿vale? Estas son las dos zonas donde si hay 2 trimestres consecutivos, no de pérdida, sino de pérdida de fundamentales en cuanto a ingresos y márgenes, es hasta donde se podría desplomar la acción. Por ahora, mientras siga respetando esta línea de tendencia, que ya veis que la besó ayer, bueno, pues en cuanto abra podríamos ver pues ataques a 138.2, podría continuar con un 161.8, 417 dólares, o los 376 serían suficientes para volver otra vez a besar la línea. Lo dicho, mientras mantenga los fundamentales, esta línea de tendencia será bastante sólida. Y por último tenemos IAG, permitidme que resete el gráfico. Ahí lo tenemos. Y bueno, como decíamos el otro día, oye, menudo ataque bajista que ha tenido, atravesando la media de 20 sesiones con una vela roja muy importante que ha recuperado rápidamente antes del cierre, dejándonos pues este martillo de cola muy larga, donde bueno, pues prácticamente estos son figuras de robo de cartera, por así decirlo, donde hay bueno, pues una cantidad de miedo a
a continuar, no a continuar, sino mantener la posición, habiendo claramente una estructura muy muy bajista pendiente de cumplirse, y oye, pues en 2 días consecutivos lo ha recuperado muy bien. También que ha vuelto a marcar o ha tocado unos máximos en la zona de los 3,74 euros por acción. Increíble lo de IAG. Menudo año 2024, y tiene pinta que el primer trimestre del 2025 también va a ser muy curioso. Pero vuelvo a decir lo mismo. Tiene una subida muy muy vertical, muy muy manipulada, porque no toca ni siquiera la media de 20 sesiones, y por lo tanto esto tendrá que terminar en una corrección importante. No tengo ni idea de cuándo, ni cómo, ni hasta dónde puede llegar. Pero su objetivo final sería en torno a los 5,50 euros. Fijaros también dónde estamos, en qué precio estamos, y fijaros hasta dónde nos tenemos que ir para igualar ese precio. Nos tenemos que ir hasta los 3,82 euros. Nos tenemos que ir hasta febrero del 2020, justo cuando lo peor de la pandemia nos estaba llegando. Pues ahí se desplomó el precio y no volvió a tocarla hasta hoy. Fijaros qué diferencia de gráfico. Es una auténtica pasada, pero el que tiene paciencia al final la consigue. He visto varios comentarios donde, bueno, pues hay un miembro del canal que por desgracia o por fortuna vendió en torno a los 3 euros por acción, más o menos en esta zona de aquí, y bueno, pues ahora no es momento de entrar. Se lo digo porque a lo mejor, oye, pues con el calentón hay un día de calentón y le da por entrar otra vez. Espérate las correcciones. Los demás, tenéis 2 opciones: saliros en cuanto veáis una corrección profunda como esta de aquí, o mantener posición hasta durante bastante tiempo, hasta precios más lógicos, 5 euros, 5,50 euros, tal y como están evolucionando los fundamentales. Que por cierto, nunca los miro en esta página, pero lo vamos a ver ahora. Fijaros lo que estamos viendo. Vamos a poner una anual. Aquí está. Vemos que va creciendo en el 2019 de forma lineal, con esos márgenes más o menos constantes, flojeando bastante en el 2019, y de repente viene la pandemia, caída brutal en el 2020, 2021 y vuelta a recuperar. Fijaros que los ingresos del 2023 están por encima del 2019 y los márgenes mejores que el 2019. Nos falta todavía el año 2024, que lo podemos ver aquí, donde si esto es el 2021 y esto es el 2023, el primer semestre del 2024 flojeó, pero es mejor que el primer semestre del 2023, con lo cual los ingresos del 2024 superan a los del 2023. Con lo cual no hay absolutamente ningún miedo, ninguna duda, que volveremos a estar pues como estábamos en el 2019. ¿Vale? Esto es lo que vemos aquí, ¿no? 2019 flojea márgenes. Ya estábamos en la zona de los 4,60 euros, 4,70 euros, y flojea llevándonos hasta la zona de los 2,91 euros aproximadamente, para luego retomar el 2020, finales del 2019 y principio del 2020 con fuerza, hasta que vino lo de la pandemia. Y aquí ya estábamos en 5 euros y pico, 5,10 euros aproximadamente. Todo esto teniendo en cuenta la ampliación que ha habido por el medio. Con lo cual, volver a esos precios con estos ingresos es bastante lógico. Lo que ocurre es que hay que tener mucha paciencia, hay que esperar y ver cómo va evolucionando el precio. Lo que no me gusta son estas subidas tan verticales. Me gusta más unas subidas más moderadas, que no nos permite tener miedo en el medio plazo. A largo plazo estoy prácticamente seguro que los 5 euros se van a volver a ver más pronto que tarde, seguramente para 2026. Si no nos da una alegría, porque tal y como está subiendo, igual toca los 5 euros y luego se desploma. Pero seguramente los 5 euros se verán para el final 2025, principios del 2026. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, actives la campanita y si quieres, dale un like. Un saludo a todos y pasar buena tarde. Chao.